Vemos que nuestra región está descendiendo en el número de casos globalmente. En cambio, todos los otros continentes están presentando un ascenso, principalmente por la variante Delta, ¿verdad? Que está colonizando, digamos, todos los continentes. Pero, en resumen, de esta diapositiva lo que saco es que la región, después de mucho tiempo, Sudamérica, porque aquí separamos lo que es Norteamérica de Sudamérica, Sudamérica está presentando un descenso considerable, un poco en contramano de lo que hace el resto del globo. Siguiente. Si nos vamos un poco más a lo que está ocurriendo en Sudamérica, en los países de la región, acá estamos viendo la tasa de incidencia de mortalidad desde mayo hasta el 21 de julio, y vemos cómo nosotros estuvimos en el primer lugar de mortalidad, como todos saben, en todo, prácticamente todo el mes de junio y gran parte de lo que fue julio, y estamos estabilizados con esas 50 muertes, 50, 55 muertes por día. Estamos en una meseta, ¿verdad? Ojalá se vea un descenso en la próxima semana. Y estamos un poco por debajo de Colombia, Argentina, que también presenta un descenso. Saqué acá Ecuador, que estaría muy lejos arriba y nos deformaría todo el cuadro, ¿sí? Ecuador estuvo revisando todos los fallecidos y prácticamente en la última semana presentó un aumento, pero desproporcionado de fallecidos. Entonces, quiero comentar eso. Venezuela también, porque aparentemente Venezuela tiene muy pocos muertos. Siguiente. Bueno, lo que está ocurriendo en Paraguay, desde que empezó la pandemia, nosotros, quiero recalcar acá la línea azul, creo que ya no tiene más pilas. La línea azul, a ver que es la cantidad de casos, la tasa de casos por habitante, y durante 4 meses estuvimos por más de 150 casos por 100.000 habitantes, que es un poco el punto de corte que propusimos, que es recomendado a nivel internacional, para decir que estamos con una altísima circulación comunitaria, ¿sí? Cuando hablábamos de los mapas de riesgo, cuando decíamos esto de zona roja, recordarán ustedes que estamos hablando de tasas de incidencia de más de 150 por 100.000. Y bueno, Paraguay, el país entero, estuvo durante 4 meses en rojo, con altísima circulación comunitaria. Estamos saliendo, la semana pasada salimos de eso, estamos descendiendo, todavía no estamos en rojo, pero estamos en naranja, no es que estamos en verde, ni siquiera en amarillo, que son los otros niveles, ¿sí? Aparentemente va a haber un descenso cada vez más lento, pero va a seguir el descenso y esperemos que en agosto estemos con una circulación comunitaria más baja, ¿sí? Pensando un poco de lo que serían las medidas a ir tomando. Siguiente. A nivel regional vemos Central un descenso espectacular, Capital también un descenso muy importante. Siguiente. Caguazú, Cordillera, Alto Paraná, Guairá, Cazapá también, todo prácticamente, a veces alguna oscilación, pero si vemos la tendencia de las últimas 4 semanas, vemos un descenso importante. Recuerden que cada columna ahí es una semana y estamos viendo 8 semanas, por lo menos 2 meses, los últimos 2 meses. Siguiente. También en el sur, que estábamos tan preocupados, es la región que en esta segunda ola fue más golpeada por la pandemia. Itapúa, Paraguarí, Misiones, Ñembucú, con un patrón de descenso muy importante, ¿verdad? Y eso se siente también en los servicios. Siguiente. En el norte es un poco más oscilante, ¿sí? O sea, aunque hay un patrón de descenso, es más leve o menos marcado, ¿verdad? Siguiente. También en el Chaco, lo mismo, en Boquerón, algunos brotes en la zona de Loma Plata, pero en líneas generales hay un patrón ligero de descenso en la región. Siguiente. Entonces, en resumen, tenemos menos zonas rojas, se fijarán en el mapa, y hay menos zonas rojas que antes. Tenemos 46 distritos nada más, en el último era más de 60, y así, venimos bajando. Solamente el 18% de los distritos están con nivel 4. ¿No? Llegamos a tener a más de la mitad del país en nivel 4. Pero vemos casos, prácticamente en el 94% de todos los distritos del país estamos encontrando casos todavía. El virus está totalmente diseminado, no está golpeando como golpeó hace 2 meses, pero sigue estando en todos los distritos prácticamente del país. Y sigue siendo Asunción, Misiones y ahora Alto Paraguay
como las áreas donde el territorio está en más del 50% con áreas rojas, con zonas rojas. ¿Sí? Siguiente. Bueno, para meternos un poco en el tema Delta, ¿verdad? Porque quiero también hacer el anuncio de los casos que confirmamos hoy. Voy a empezar por ahí. Hoy, bueno, la verdad que todos los días estamos nosotros, ahí le pedí a la directora del Laboratorio Central que nos acompañe en la conferencia también, por alguna duda, ¿verdad? Desde el punto de vista del laboratorio, del procedimiento. La verdad que todos los días nosotros estamos pendientes de que nos confirmen algún positivo o que descarten algún caso. ¿Sí? Como saben, muchos casos sospechosos, principalmente de procedentes del extranjero, son o de colegas, médicos o bioquímicos, que nos avisan, mira, este tiene antecedentes de algún viaje en la familia, entonces ¿por qué no estudiamos esto? Y bueno, estas son las muestras que se van llevando y sigue el algoritmo que después la doctora puede explicar mejor cómo se hace. Y hay un cupo también que se hace al azar, un porcentaje que se hace al azar, donde se buscan algunas señales compatibles con esa mutación que tiene la delta o alguna variable de importancia, y luego se envía para la secuenciación, ¿sí? Los que salen, los que no tienen o los que tienen algo que estamos buscando. Esa es un poco la secuencia. Hoy nos confirmaron, la verdad que todos los días, como le digo, todos los días tenemos sospecha. Ayer ya me dijeron tenemos sospecha otra vez, ¿verdad? Bueno, hoy nos confirmaron en el transcurso de la mañana, tenemos el primer informe preliminar de 6 casos positivos para Delta. Tenemos 6 casos positivos, 3 corresponden a la ciudad de Asunción, 3 a Central, 1 de Fernando La Mora, los otros 2 creo que son de San Lorenzo. Vamos a hacer un informe más fino. Estamos viendo si corresponden o no a viajeros. Uno de los clústeres o del grupo de contagios que nosotros estudiamos no está saliendo, que corresponde a Asunción, corresponde específicamente a los barrios de Sajonia, no está relacionado en este primer sondeo de información que hicimos y de búsqueda relacionado a algún viaje. O sea, es una persona que aparentemente no viajó, no tiene en su entorno familiar ni laboral viaje. Entonces estamos ante una alta sospecha ya de la misma circulación comunitaria. ¿Sí? No quiero confirmar eso, vamos a seguir investigando, vamos a hablar más con su entorno, más que con la persona, para poder tener esa certeza. De los otros casos de Central, ahora mismo el equipo de vigilancia está hablando con ellos, todos son entre 31 años como mucho y 24 o 25 años como menos, de estos casos positivos, principalmente los de Central. Y bueno, espero tener algo un poco más concreto en el transcurso de la tarde y presentar un informe general. Pero eso es lo que le puedo decir. 6 casos, 3 son de Asunción, 3 son de Central, todos son relativamente jóvenes, todos ninguno de ellos está internado, tienen el caso positivo de Sajonia tiene a la familia enferma, pero ninguno es muy grave, alguno que otro está internado, pero ninguno es muy grave. Y bueno, de esto tampoco hay ninguno fallecido. La fecha de cuándo son estos casos que hoy nos dan positivos corresponden a una toma de muestras entre el 7 y 6 de julio. ¿Sí? Ahora recién termina todo el proceso de secuenciación, las muestras son de esa fecha. ¿Okay? Bueno, para hablar un poco del Delta, ¿verdad? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? Y quiero poner un ejemplo acá. Acá escogí 3 países europeos que están sufriendo un poco la oleada de Delta. Fíjense, esto es del 1 de junio, perdón, 1 de enero de este año hasta ahora. En el invierno del norte, ¿sí? Enero, febrero. Países que elegí: Reino Unido, España y Portugal tuvieron su ola con alfa, una ola bastante dura. Luego un descanso importante, lo que es su primavera. ¿Sí? Y ahora en pleno verano están teniendo un ascenso muy importante, principalmente marcado por la nueva variante, por eso puse Delta ya. Y esto sigue en ascenso. ¿Sí? Siguiente. Esos eran los casos, lo que estábamos viendo. Vamos a mirar las muertes. En los mismos 3 países con alfa, con la variante británica, la cantidad de muertes por habitante fue altísima en esos 3 países. Pero fíjense, la mortalidad, la variante Delta, en esos 3 países.
Entonces el primer razonamiento lógico es, pero esto te da positivo, pero no te hace nada. Vamos a la siguiente. Quiero introducir en este mismo gráfico a otro país, pero de otra parte del mundo, y con datos creíbles. Sudáfrica. Elegí Sudáfrica, van a ver que Sudáfrica tiene números más pequeños, ¿verdad? Pero tuvo una primera ola también, en la misma época que el norte tuvo no era su primera, era su segunda, pero una ola de casos muy importante, y luego ahora otra vez está teniendo un ascenso, ¿sí? Aunque ahí parece que está bajando un poquito, pero está teniendo un ascenso de casos. Estamos viendo Inglaterra, España, Portugal, y estamos viendo Sudáfrica, y tienen el mismo comportamiento. Y con Delta empieza otra vez a subir. Siguiente. Vamos a mirar los muertos. Como les mostré cuando veíamos solamente Europa, veíamos que teníamos muchos muertos en el invierno y ninguno ahora. ¿Qué pasa en Sudáfrica? ¿Por qué tuvo muchos muertos también en el mismo momento y ahora está teniendo otra vez muertos? ¿Por qué Delta es más mala en Sudáfrica y no es en el norte? Siguiente. Por las vacunas, gente. Esa es la gran diferencia. Los 3 países que elegí tienen un porcentaje de vacunación por arriba del 60%. Sudáfrica, lastimosamente, está peor que nosotros. Tiene menos del 10% de vacunados. Esa es la gran diferencia. Así se le gana a la Delta, ¿sí? Así que probablemente ya estamos teniendo circulación comunitaria de Delta acá. Y la vacunación es la respuesta. No hay otra. ¿Sí? Hasta ahí mi informe. Buenas tardes, muchas gracias por estar. Queremos compartir con ustedes cuál fue el comportamiento en cuanto a números de personas que recibieron la vacunación. Queremos insistir que este mensaje es más bien también de agradecimiento a toda la población joven que nos ayudó a que se eleve incluso la vacunación de las personas mayores de 60 años. Este informe nosotros acabamos de presentarle al señor presidente. Sobre todo, fíjense en las cifras de ayer, 132.128 personas que recibieron la primera dosis. Hoy me decían si eso no era una sobredosis de entusiasmo. Asumo que sí, pero en base a una realidad que justamente es la conjugación perfecta de las personas que se van presentando en los vacunatorios, y los alentamos a que sigan con este ritmo. También agradecemos a los profesionales que están trabajando en todos los vacunatorios. Fíjense que en la próxima, por favor, en este gráfico nosotros ya tenemos actualizado esto, es un poco mayor, pero sobre todo aclararles que del 3 al 22 de julio, en tan solo 3 semanas se han inmunizado 1.125.000 personas. La verdad que es un esfuerzo extraordinario y como habíamos dicho hace 2 semanas, era una coincidencia perfecta para apresurar la inmunización en esta situación epidemiológica, y sobre todo la antesala que nos dio el doctor Sequera ahora es enfatizar aún más lo que representan las vacunas. Y no es una sola dosis, sino que son 2. Y es el compromiso nuestro para cumplir la segunda dosis y el compromiso de la población que también cumpla su segunda dosis, por la salud individual y por la salud de la familia, ¿verdad? Es muy importante esto. La siguiente, por favor. Creo que, el sábado y el domingo justamente continuamos la inmunización en el autódromo. La inmunización continúa con primeras dosis, 24 horas, sin terminación de número de cédula. No se debe postergar más ninguna situación. Son 20 años cumplidos en adelante, eso es 30, 40, 50, 60 años. Hay vacunas, hay que acercarse. El pedido ya es de la familia, de aquella persona que está dudando.
Queremos también compartir a través de los sitios del Ministerio de Salud las cifras de cobertura de vacunación. El salto que se pegó con esta población joven implicó superar el 60% de vacunación en los mayores de 65 años. El principal objetivo de la vacunación representa siempre disminuir la internación, disminuir la mortalidad. A eso nos enfocamos, tanto la parte asistencial, como la parte de planificación y de prevención, que en este caso se refiere a las vacunas. Sin embargo, ¿por qué se apostó a la población joven? Justamente por este fenómeno que ellos desarrollaron y que implica traer una consecuencia altamente positiva en elevar también la vacunación dentro de la familia, arrastrando a los mayores, y nosotros vamos a compartir con ustedes también esas cifras. La siguiente, por favor. Continuamos con el calendario de segundas dosis. Esto es para AstraZeneca, para Ayadvac Sinopharm, para Moderna, porque hubo también inquietudes al respecto. Hay dosis disponibles, solamente se tienen que fijar en la fecha de la primera dosis y de acuerdo a eso se establece la fecha de vacunación de la segunda. Para AstraZeneca, insisto, son 12 semanas, 84 días, o sea, 3 meses. En el caso también de Ayadvac Sinopharm son 4 semanas, como también de Moderna, 4 semanas. Así que por favor, si nos fijamos en la fecha de aplicación en el carnet y vamos acercándonos a los vacunatorios donde recibimos la primera dosis, se va a compartir a través de las redes también del Ministerio y del sitio web del Ministerio de Salud los vacunatorios habilitados, a sabiendas que en el departamento, en la región central, hay un cambio de algunos vacunatorios por cuestiones logísticas, entonces que estemos atentos también en ese aspecto, ¿verdad? Comentarles también que el día de hoy ya se inició la vacunación en las penitenciarías, en una estrategia también de un recurso importante agregado a las brigadas. Eso también es un golpe altamente positivo, así que agradecemos a las instituciones y a las regiones que van apoyándonos para proseguir la vacunación, incluso en penitenciarías. En referencia, a ver, la anterior creo que era, o esta, la anterior puede ser, por favor. Bueno, en estas instituciones nos apoyan para mejorar la concurrencia a los vacunatorios. Es una iniciativa del MITIC con las instituciones que ustedes ven que nos están apoyando. La siguiente, por favor. Esto significa un pasaje ida y vuelta. Hay que escribir al WhatsApp, a ese número de teléfono, enviar la foto del certificado, se descarga el app, se registra y posteriormente se inicia este servicio. Esto también vamos a compartir a través del sitio web del Ministerio de Salud, de MITIC, de sus redes. Así que es una ayuda más sumamente importante para mejorar la concurrencia. La siguiente. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente, la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Buenas tardes para el doctor Guillermo Sequera. Qué raro. Doctor, nos sorprendiste a todos al decirnos que hay ahora ya una aparente circulación comunitaria de esta nueva variante Delta. ¿Es necesario seguir aplicando esta cuarentena a los viajeros que arriben a nuestro país y que está ya en vigencia desde hace 48 horas? Vamos a evaluar eso. Nosotros, por lo menos del Ministerio de Salud, estamos convencidos de que es una medida que ayuda a ralentizar el ingreso de más casos de Delta, en este caso, porque ya tenemos, ¿verdad? Pero de más casos de Delta. Pero bueno, como dije, vamos a ir reevaluando, vamos a ver la cantidad de casos de Delta que pueden ir saliendo. Recordemos que en este caso es el laboratorio del ICS, el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Que quiero agradecer también el trabajo que están haciendo ellos, son los que nos confirman, pero poco a poco también diversos laboratorios van a ir sumándose a la capacidad de testeo y vamos a tener también una mejor película de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Pero eso se va a analizar de acá a un mes o se puede hacer ya capaz en la siguiente semana? Obligatoriamente pusimos revisarlo dentro de un mes, pero esto es revisable siempre, esto es muy dinámico.
Entiendo. Doctor, ¿se estima cuál es el porcentaje de la población que aún está expuesta al coronavirus, teniendo en cuenta casos confirmados, subregistros e inmunizados en el Paraguay? Y probablemente todavía la mitad de la población está susceptible. Doctor, en caso de que ya hayas superado la variante anterior, la Manaus, por ejemplo, ¿todavía estás sobreexpuesto a esta variante Delta? ¿O cuál es tu nivel de protección? ¿Tenés una dosis de vacuna y ya superaste al COVID anteriormente? ¿Algún manto de protección te da? Sí, algún manto de protección te da, obviamente, haber estado vacunado y encima con 2 dosis. Lo que les quise mostrar con los ejemplos de estos países que están, ¿verdad? Tienen casos, pero no tienen casos graves. Recordemos que la vacuna lo que evita principalmente es las formas graves de la enfermedad. Entonces vamos a ver la epidemia, va a haber brotes, va a haber casos por todos lados, puede haber un repunte, va a haber fallecidos también, pero proporcionalmente menos que la anterior, si es que estamos todos vacunados. Por eso le puse el ejemplo de otro país que también tiene Delta, pero que está muy mal vacunado. ¿Sí? Y en ellos sí hay mucha muerte. Sí. Doctor, ¿es cierto que se está evaluando la posibilidad de dejar el uso de tapabocas para el mes de septiembre? ¿En qué caso sería esto, atendiendo a la variante Delta que se aproxima también? Hablemos en septiembre de eso. Doctor, ¿qué se sabe de la efectividad de las vacunas que se han aplicado aquí ante esta variante Delta, las diferentes 5 o 6 vacunas que se aplicaron, y si va a hacer falta una tercera dosis de alguna de esas vacunas? Bueno, lo que nos muestra el norte del mundo, ¿verdad?, que es el que más investiga en este tipo de cosas, vemos que realmente hay un descenso en la protección, pero sigue siendo lo suficiente como para mitigar el impacto de esta nueva variante. Lo de tercera dosis lo veremos más adelante, ¿verdad? Son hipótesis, y más cuando vienen exclusivamente de la farmacéutica, ¿verdad? Hay que tener más evidencia para poner eso en claro. Para el doctor Castro sobre vacunatorios. Doctor, atendiendo que el Rubén Dumont es el vacunatorio que más gente lleva, justamente porque es el lugar donde no se tiene en cuenta la determinación del número de cédula, ¿por qué todavía no hay un segundo vacunatorio de ese estilo, donde no se tome en cuenta el número de cédula y que sea masivo también así? La Expo, por ejemplo, que fue ofrecida por la ARP. Sí, imagínense que nosotros iniciamos la idea, el proyecto, la planificación y la implementación desde aquel momento cuando, incluso 3 semanas antes de la confirmación del arribo del 1 millón de dosis de Pfizer, y eso implicó hacer un trabajo. En este momento nosotros, con la cantidad de dosis que tenemos, con la cámara refrigerada que hay, con la cantidad de insumos y con los recursos humanos con los que contamos, el autódromo representa el vacunatorio más importante del país y de la región. No podemos aún establecer otro en la capital en este momento, porque hay más de 20 vacunatorios en la capital en este momento, con un ritmo de vacunación aún rigiéndose por terminación de cédula, por encima de 2.000 en un solo día, por ejemplo, el Hospital de Trinidad. No es una cuestión solamente de habilitar un vacunatorio y empezar a vacunar, implica necesariamente lo que es la logística de esta plataforma. Como dar un ejemplo, estas vacunas se diluyen. El sábado que hizo tanto frío en el autódromo, en un momento hubieron dosis ya diluidas y no habían más ninguna persona en el vacunatorio. En ese momento se establece un plan de contingencia, que es salir en las camionetas y empezar a vacunar incluso a los vendedores ambulantes que están sobre la ruta, ¿verdad? En servicentros, aquellos que están vendiendo comidas rápidas como pancheros, asaditeros, eso rápidamente, y se llegó a vacunar para no perder esas dosis. Esa es una logística absolutamente empoderada de los profesionales, pero es muy difícil de aplicar en otros vacunatorios. Hasta este momento el autódromo va a ser el único, y vamos a evaluar más adelante cuando tengamos más dosis. Y la pregunta del interior del país es ¿por qué no hay vacunatorios iguales a al del autódromo en, por ejemplo, Alto Paraná o en la zona de Encarnación y Itapúa? Se estableció un aumento de vacunatorios y también se extendió la franja de atención a 24 horas, que ya representa un esfuerzo enorme. Obviamente se van a atender estos
para los siguientes días al recibir más dosis, ¿verdad? Ahora nosotros estamos terminando esta fase. Desde el lunes 2 de agosto empezamos segundas dosis de Pfizer con la misma logística, en los mismos vacunatorios. Eso implicaría fortalecer lo que ya tenemos y si llegan más dosis, en forma paralela habilitar otros vacunatorios para atender también, inmunizar más personas, porque obviamente eso no debe parar tampoco. Para el doctor Sequera. ¿Se sabe, doctor, de estos 6 casos? Decía, uno aparentemente no tiene antecedentes de viaje, los otros 5, ¿a qué países viajaron? No tengo todavía esos datos. Ahora mismo el equipo está contactándose con estas personas. No están en el registro de que hayan viajado, pero se hace una entrevista más profunda, ¿verdad? Por ahí no estuvo esa persona de viaje, pero sí en su entorno familiar, algún hermano, algún pariente en el que vive en la casa o en el trabajo, estuvieron de viaje. Ese tipo de preguntas. Aparentemente ninguno estuvo directamente de viaje. ¿Sí? Eso te puedo confirmar, por lo menos en la primera ficha que tenemos. Pero ahora con las entrevistas a profundidad con los equipos vamos a tener más certeza de lo que ocurrió. ¿Son hombres en su gran mayoría o mujeres? Creo que es miti-miti. Hay de los dos. 3 y 3. Sí. Ok. En el caso de estas personas, ¿ya se infectaron anteriormente de COVID-19? ¿Se conoce ese dato? No tenemos ese dato. Te puedo confirmar, creo que no. Revisando la ficha así rápido, tuvimos 3 horas más o menos desde la información a hacer todo este trabajo, de tener alguna certeza para poder traer en esta conferencia de prensa. Aparentemente no, pero te voy a aclarar más. Pero su elección es resultado de que hayan tenido algunos rasgos un poco que llamaron la atención de vigilancia de la salud, así como mencionaba usted al principio. En algunos sí y en otros no. En algunos, como expliqué, no sé Carolina si querés explicar eso, hay un grupo de muestras que sí se hace como un screening y vemos señales de si parece o no la Delta, y eso sin necesidad de que vigilancia le diga al laboratorio central, mira, yo sospecho. Lo que nosotros sospechamos y hacemos búsquedas, llevamos directamente ya sea al laboratorio central o a veces al IX directamente, y ahí se estudian lo que nosotros sospechamos en las investigaciones. Pero también hay un cupo de test que se hacen al azar, ¿sí? Y creemos que probablemente la mitad de estos 6 son al azar. Vamos a ver más adelante con profundidad todos esos detalles. ¿Y cuál fue el total de toma de muestras que se tuvo para tener estos 6 de resultados positivos? Carolina, 20 y pico más o menos, éramos 33. Sí, de otros laboratorios colaboradores. 33 muestras son las que recibimos en informe hoy. Hay diversos linajes, no es que sale negativo, nada. Diversos linajes, estamos hablando solamente de las variantes de interés, que en este caso la Delta. La Delta. ¿Cada cuánto se hace la secuenciación de este tipo de toma de muestras? Prácticamente todos los días hay trabajo sobre esto. Yo todos los días estoy preparado para avisarles de que había Delta y bueno, tocó hoy. Doctor, a modo de informar y no alarmar, ¿cuáles son las recomendaciones que dan a las personas que tengan algún síntoma? O sea, mejor dicho, ¿cómo identificar cuáles son los síntomas que caracterizan a la variable Delta? Bueno, en líneas generales no hay más medidas que tomar de las que estamos haciendo, sino seguir con las medidas que están recomendadas, ¿verdad? Sí, uno sospecharía en Delta, principalmente los casos que vienen de los viajes, pero en los casos como que no vienen de los viajes es cuando vos ya estás vacunado, tenés las 2 dosis, tenés más de 15, 20 días de tu segunda dosis y lo mismo, volvés a enfermarte, ¿verdad? O brotes espectaculares, ¿verdad? En este periodo donde hay un descenso, tenemos un territorio donde hay un brote espectacular, donde hay muchísimos nuevos contagios, gente ya contagiada. Esas son las señales que hacen que vigilancia y diga, este grupo sí, y enviamos para secuenciación, ¿verdad? Sí, y los niños jóvenes, exactamente. Dijiste que no sabemos aún si es que estas personas que tienen la variable Delta ya se contagiaron con el COVID tradicional, por así decirlo. Pero eso se puede, o sea, hay casos a nivel mundial de eso. Sí se puede, totalmente. Es raro, pero sí se puede. Una última cosa con respecto al uso de tapabocas. Mejor dicho, las reuniones sociales al aire libre, para volver a recalcar nada más. Hoy con una población un poco más vacunada, mucha gente sale y se quita el tapabocas, toma pero capaz no comparte el vaso igual.
¿qué tan probable es que te puedas contagiar si es que estás al aire libre y estás farreando? Bueno, define farrear, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega eso? Pero sentarte al aire libre ayuda muchísimo a que el contagio, Doctor, las probabilidades de contagio sean mínimas, ¿verdad? Al aire libre, si te vas a sacar el tapaboca para comer, para beber algo, no hay problema, ¿verdad? Pero sí, a mí me preocupan los lugares donde hay música fuerte. ¿Por qué? Porque cuando está la música fuerte, tenemos que gritar, tenemos que hablar mucho más alto. Y eso hace que hagamos más esfuerzo para expulsar la voz y también los aerosoles. Y tenemos más posibilidades de contagiar. Entonces, las reuniones de amigos al aire libre, con un ligero distanciamiento, uno podría disminuir el riesgo. Sí. Doctor Sequera, ¿se sabe si estos casos positivos de variante Delta fueron personas que han recibido las vacunas o no? ¿Fueron vacunadas? Me voy a equivocar si te digo. De algunos que revisamos, creo que ninguno, la mayoría no tiene la vacuna, ¿eh? O uno tiene una dosis y hasta ahí nada más. No hay. Pero eran personas que debieron de haber recibido en esta semana. En esta semana, recordemos que los casos, como comenté, son del 5, 6, 7 de julio. Claro. Ahí se tomaron las muestras. En ese periodo, si la persona no era personal de blanco, ese tipo de cosas, con esa edad, menos de 31 años, Todavía no le tendría tocaba. que tener la vacuna, sí. Gracias. Dale. Para el doctor Castro. Doctor, la continuidad de la vacunación para menores de 18 a 19, ¿cuándo se estaría dando? Y segundo, ¿qué disponibilidad de vacunas se tiene actualmente con relación al número de inmunizados que hay diariamente? Bueno, hoy llevamos, recién el director de la DGTIC me facilitó el dato, 15.000 vacunados menores de 12 a 17 años sería. Y en total tenemos ya un poco, 19.000 en total. Recuerden que se agrega el autódromo en personas de 20 años y más. Tenemos 1.750.000 personas ya inmunizadas en nuestro país, al menos con una dosis. 250.000 aproximadamente ya con segundas dosis, con un ritmo de vacunación que ustedes vieron era entre 95.000 a 132.000 por día, con unas dosis que nosotros empezamos a dispensar. Recordarán desde el sábado cuando tuvimos el respaldo del presidente de la República. Con eso obviamente se sostiene la inmunización si seguimos con ese ritmo, tratando de culminar para la semana próxima, con una posibilidad clara de que pueden terminar estas dosis para la siguiente semana, y que en la siguiente semana obviamente, recuerdan ustedes, vamos ya a iniciar del lunes próximo, el 2 de agosto, las segundas dosis. En el calendario que estábamos mencionando, lunes, martes, miércoles, todavía está regido por terminación de número de cédula. Posteriormente entran los rezagados, y eso se refiere a todo lo anterior que no pudo dentro del marco de 20 años cumplidos o adolescentes con factores de riesgo. Pero esta franja que mencionás, de 18 a 20 años sanos, bueno, este grupo probablemente va a ingresar ya en agosto cuando tengamos llegada de mayor cantidad de dosis. ¿Y un número así preciso o medio preciso de cuántas vacunas estarían disponibles todavía hoy? Hoy, antes de iniciar, exactamente te digo las 5 de la mañana, el reporte por el registro electrónico fue de 260.000. Eso es muy variable después porque empieza ya a generarse el consumo. Ok, perfecto. Y con relación a los registros actuales, doctor, y el total de inscriptos, ¿cuántos aún faltarían inmunizarse? Bueno, nosotros tenemos por grupo etario, en el grupo, por ejemplo, de 60 años a 70 años, hay un porcentaje en relación a la población, que es lo que nos interesa, el 62%, 65%, y en relación a los inscriptos estamos superando el 80%, hay todavía un 20%. En los grupos mayores se mantiene el 30% en relación a los inscriptos, y se mantiene esta cifra también de 60% y más, 60% vacunados en relación a la proyección poblacional de ese grupo. Por debajo de esta edad todavía nosotros estamos manteniendo ese 30% entre vacunados en relación a inscriptos.
Y el que pegó el salto realmente fue de 35 años en adelante y este de 20 años en adelante, que rápidamente alcanzó en un solo día un 25% en relación a los inscriptos. Eso quiere decir que probablemente va a superar, ¿verdad? En el grupo que habíamos encontrado casi un 90% de vacunados en relación a inscriptos fue en las personas que se habían registrado en un principio con patologías de base de 18 años en adelante, ¿verdad? O sea, claramente esa franja de 30% se mantiene. Hasta aquí la conferencia de prensa. Doctor Castro, para ser precisos, hasta ahora les queda 260.000 dosis para inocular a la población. Eso quiere decir que habría riesgo, conforme con esta velocidad de inmunización que tenemos, de que la próxima semana se terminen las dosis, las vacunas. 260.000 dosis se tienen desde hasta ahora. Claro, esa información fue antes de las 6 de la mañana y como le estaba diciendo a tu colega, claramente nosotros con este ritmo para la próxima semana podemos quedar. Y eso representa un éxito en cuanto a la inmunización, preparándonos ya después. Ahora a las 13:30 llega el vuelo con una provisión más de Pfizer y en los siguientes días vamos a tener mayores llegadas de dosis de vacuna. Muchas gracias a todos por su presencia.